Este es Cine Mexicano. Acompáñenos a hablar de sus géneros, de sus figuras, de sus películas, de su historia. Al finalizar 1895, los hermanos Lumière presentaron al mundo un nuevo invento, el cinematógrafo. El cinematógrafo inmediatamente llegó acá a México y a mediados de 1896, prácticamente 6 meses después de que había sido presentado al mundo, ya estaba siendo presentado para los mexicanos en sus proyecciones, pero también en sus filmaciones. Así que tendríamos que señalar que el cine en México inicia prácticamente cuando empezó el cine para el mundo. Pena se conmovió con la llegada del nuevo invento que con su magia podía transportar al espectador a lugares tan remotos como Mérida en Yucatán o al Paseo de los Cocos en Veracruz sin moverse de su asiento. Ciudad sin problemas, en donde la gente se divertía asistiendo a la inauguración de monumentos públicos, admirando a Guerrita, el famoso torero, festejando al cómico de moda o bailando en las tertulias familiares. México así es uno de los primeros países que está presentando producción cinematográfica, si bien en un principio esta producción se estaba centrando particularmente en las autoridades, en la figura de don Porfirio Díaz. Esto es muy lógico, porque el cine fue visto inmediatamente como un instrumento que podía realzar la imagen del presidente de la República. Y al mismo tiempo que estaba realzando la imagen del presidente de la República, se buscó la manera de que esa imagen resaltara también a nuestro país. Así, pronto los enviados de los hermanos Lumière empezaron a tomar imágenes de fiestas populares, de mercados, de la gente en la calle, y esto obviamente que le iba a interesar mucho al espectador, que acudía constantemente a las salas cinematográficas para poder ver las vistas, que ese es el nombre con el que se conocían inicialmente las proyecciones cinematográficas. Y el cine causa sensación. Para estos 400,000 capitalinos hay 46 salones de espectáculos, de los cuales 40 exhiben películas o alternan cine con variedades. En total, suman 25,506 butacas. La relación butaca por habitante es 6 veces superior a la actual. En las crónicas de la época no se escondía el entusiasmo por esa maravilla de la ciencia. El cine era percibido como la vida misma, a tal punto que cuando se exhibió la película de Gabriel Beire, que recreaba un sonado duelo con actores, el diario El Imparcial publicó la noticia como verdadera. El Nacional lo desmintió y se provocó un escándalo. Con el aumento de la competencia, el costo de un boleto que en 1900 era de 75 centavos, en 1910 había bajado a 10 centavos. El cine era una próspera industria que exhibía lo que despertaba interés. Al tiempo que estaban los enviados de los hermanos Lumière aquí en México, presentando el cine y filmando estas imágenes, se estaba presentando también el sistema cinematográfico que había llegado desde Estados Unidos, que era el kinetoscopio. Pero el kinetoscopio estaba sumamente limitado, lo que motivó que el éxito rotundo fuera precisamente de los hermanos Lumière. Finalmente, se queda el sistema Lumière y también empiezan los mexicanos
que estaban viendo un negocio en él, adquirir aparatos proyectores para recorrer la legua, para irse de pueblo en pueblo presentando este nuevo invento que definitivamente a todos cautivó. El cine se convierte también en un espacio que podríamos llamarle el espacio más democrático. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba acudiendo a las salas cinematográficas de todas las clases sociales. La gente que tenía recursos económicos estaba muy acostumbrada a ir al teatro, pero las clases populares no tenían recursos para acudir a estos espectáculos, cuando mucho llegaban a las carpas, pues el cine los reunió a todos. Y así encontramos salas cinematográficas en las que están conviviendo todas las clases sociales viendo estos fenómenos de proyección, estos fenómenos para ellos que les resultaba inaudito y que poco a poco de la sorpresa de ver movimiento pasaron al gusto por ver estas vistas. Pero estas vistas empezaron a agotarse. Pronto la gente se aburría de lo que estaba viendo, de tal manera que los proyeccionistas tenían que buscar la manera de combinar sus rollos para que la gente sintiera que estaba viendo una novedad. Y bueno, también empezaron a aparecer los futuros directores cinematográficos que con cámara en mano empezaron a tomar por todos lados imágenes para que la gente se reconociera en ellas. Ese es un detalle muy importante de estas primeras épocas del cine mexicano. El reconocimiento de la gente a través de la pantalla. Y no estamos hablando de un reconocimiento de la persona en sí. Estamos hablando de un reconocimiento de su identidad, del saberse que como mexicanos estaban apareciendo en las pantallas y podían recorrer el mundo. Una vez que empezaron a agotarse todas estas proyecciones de las vistas, una vez que los lugares turísticos, entre comillas, ya eran conocidos por todos y que tal vez la gente podría alejarse de las salas, empezaron a darse innovaciones dentro de la pantalla cinematográfica. Y estas innovaciones tienen mucho que ver con la aparición del cine argumental. Pero junto al cine argumental, nosotros vamos a encontrar otra beta que fue muy importante para estos primeros camarógrafos. Empieza el movimiento de la Revolución Mexicana y entonces las vistas ya no van a ser solamente de espacios, ya no van a ser solamente de personas o de personajes. Las vistas se van a involucrar justamente con este movimiento revolucionario y poco a poco nosotros nos vamos a ir adentrando justamente en la presencia de quienes lucharon, contra quién lucharon, dónde, cuándo y cómo lucharon. Y entonces los programas de cine empezaban a ser configurados a través de la presentación de batallas de la Revolución Mexicana. Los rurales descansaban después de la batalla. La cárcel de Belén mostraba un tremendo boquete por donde los presos habían escapado. Las improvisadas trincheras quedaban abandonadas y los combatientes se alejaban de sus puestos. Frente a una iglesia humeaban restos de fogatas donde se habían quemado cadáveres, porque montones de cadáveres era el saldo sangriento de aquellos días de lucha. Esto fue un gran salto para el cine y prácticamente podríamos decir que empieza a gestarse la industria del cine mexicano. En un momento continuamos platicando sobre esta primera época del cine mexicano. ¿Sabías que? Las primeras imágenes en Monterrey en el cine aparecen en una película sobre la cervecería Cuauhtémoc.